Hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí a pesar de la hora y voy a tratar de ser muy breve. Le comentaba a Nayeli, a quien le agradezco muchísimo esta invitación, que realmente lo mío es como el Subjective Global Assessment, que queda a la mitad, ¿no? No es una herramienta de tamizaje precisamente, ni tampoco es una forma de evaluar el estado de nutrición. Entonces mi taller tampoco es muy taller, pero tampoco es mucha conferencia. Simplemente es una conferencia que aporta datos prácticos y que por el tiempo no lo pude perfilar de esta forma. El doctor Remes siempre me toca hablar después de él y me quito el sombrero. Es una persona que, como ustedes ven, se le tiene que aprender muchísimo y es un médico que respeta mucho a los nutriólogos. La enfermedad celíaca, por definición, es autoinmune, es de la mucosa intestinal, es una respuesta anormal a las prolaminas que no solo están en el trigo, sino también es la gliadina del gluten, ya luego especificaremos en qué otros cereales, y que produce atrofia de vellosidades cuando se consume. Y a la hora de causar esta atrofia va a producir malabsorción y síntomas clínicos. No es, como decía el doctor Remes, una alergia, puesto que no eleva IgE, no es una intolerancia, ya habló el doctor de un espectro interesante de estas enfermedades relacionadas al consumo de trigo, sino que es más bien una enfermedad que es inmunológicamente muy compleja. Los factores predisponentes son genéticos, inmunológicos y ambientales. Inmunológicos definitivamente, como habíamos comentado, por la misma definición, y los ambientales que podrían estar relacionados con cesárea principalmente por el tipo de ablactación. El gluten, como les comentaba, básicamente está compuesto por dos cadenas de proteínas, las prolaminas, que son solubles en alcohol, y la glutenina. Ambas son inmunogénicas, producen una reacción alérgica, no alérgica, sino mediada por la inmunidad. Y las prolaminas más o menos están compuestas en un 15% por este aminoácido, por prolina, y generalmente lo asociamos a trigo, pero recordar que en Europa se consume centeno y cebada, y la cebada también en nuestro país, sobre todo en lugares cálidos. ¿Qué es lo que tiene la cebada? Cerveza, ¿verdad? Y bueno, ¿a quién no le gusta una cerveza en época de calor? El gluten tiene una propiedad funcional muy interesante, y es que la gliadina y la glutenina son normalmente dos cadenas que están separadas, pero a la hora de amasar el pan este proceso requiere bastante tiempo y energía. Se forman unos puentes disulfuro que son los que permiten el atrapamiento de gases durante la fermentación de la poca cantidad de azúcar que se agrega a la harina para producir la fermentación. Entonces, estos alvéolos que se producen en el pan se producen en forma muy eficiente en el pan elaborado de trigo y también de cebada y de centeno, no así con otros cereales, por lo cual hay que hacer un circo para elaborar productos sin gluten. Les comentaba el doctor un poco de los anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomicio, y por supuesto que ello ahora sí entra a mi parte de taller. Desde luego jamás en la vida voy a dar una dieta si no hay un médico muy confiable, que hay muy pocos en el país que lo saben diagnosticar bien: el doctor Remes, el doctor Uscanga, el doctor Peláez, el doctor Cerda, por ejemplo. Hay pocos en el país que realmente tienen conocimiento amplio de esta enfermedad. La biopsia es muy importante, nada más que hay que recordar que los anticuerpos, si una persona no consume gluten, no son positivos. Eso es muy importante. Hay aplanamiento de vellosidades por la reacción que produce el gluten, y normalmente se encuentran en linfocitos intraepiteliales, bueno, siempre, ¿no? Esto visto por un patólogo también experto. Además, en la genética se demuestra que estos pacientes normalmente tienen HLA de Q2 de Q8 presente. Las indicaciones demostradas para la dieta sin gluten, porque Nayeli me pidió dieta sin gluten, pero por supuesto en un congreso de gastro más nos orientamos a enfermedad celíaca, es justamente la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaco, de la que habló el doctor José María Remes, el síndrome intestino irritable, también con la que abordó un poco el tema, y también Nayeli, y la dermatitis herpetiforme, como ustedes pueden ver en la primera ilustración, el vitiligo, ¿sí? Esta defecto en la pigmentación, y la psoriasis, que es sumamente incómoda, produce muchísima comezón. Y no es que todos los enfermos celíacos la tengan, pero sí está muy relacionada al gluten, y cuando toman gluten se exacerba. Pero nos vamos a concretar a la enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaco. Las indicaciones que no están demostradas son migraña, autismo, déficit de atención y esclerosis múltiple. No hay estudios convincentes.
Y el tratamiento de la enfermedad celíaca está muy encaminado a disminuir los síntomas gastrointestinales que sí comprometen mucho la calidad de vida del paciente, como lo demostró el doctor Remes. Anemia y osteopenia, eso es las deficiencias más importantes, más fáciles de medir, más demostrables. Intolerancia a la lactosa, que cuando el paciente ya sigue una dieta libre de gluten, o sin gluten es muy difícil, libre de gluten es que hay muy poco gluten. Es semántica nada más, entonces, bueno, en este caso mejora muchísimo o se quita la intolerancia a la lactosa en los pacientes que ya de por sí no eran intolerantes. El riesgo de malignidad, sobre todo en enfermedad celíaca refractaria tipo 1, y la infertilidad, que hay mujeres que 3 o 4 veces no se embarazan y es por esta razón. Sin embargo, hay mujeres que embarazadas son celíacas, consumen gluten y no pasa nada, pero yo no me lo jugaría, ¿no? Se trata de normalizar la absorción, la bioquímica, sobre todo en la parte de anemia, también normalizar hueso, estado de nutrición e histología. Normalmente son pacientes que encontramos con desnutrición. En México no se han hecho estudios amplios al respecto porque también, como comentaba el doctor, hay un 1% de la población que apenas se ha detectado, cada vez es más frecuente. No es que haya aumentado la prevalencia, sino que ha aumentado el awareness de los médicos, esa conciencia de la enfermedad y de investigarla. Además que el tratamiento definitivamente nos va a ayudar a mejorar la vida de los pacientes. Yo les comentaba de estas dos alteraciones. Hicimos una revisión extensa de las otras deficiencias nutrimentales. Sin embargo, yo lo que les voy a decir es muy honesto. La verdad es que lo que se observa es anemia, derivado de diagnosticado con parámetros hematológicos, el volumen de corpuscular medio, por ejemplo, de deficiencia de ácido fólico, el hierro, la hemoglobina, etcétera, y también la osteopenia, sobre todo en una densitometría. Pero a ciencia cierta raramente se mide la vitamina D, hay cada vez más conciencia, como les decía, el magnesio, que también es muy común, y en raros laboratorios, en raros hospitales, solo en Estados Unidos me ha tocado con mis rotaciones que midan otras vitaminas, vitamina B1, las del complejo B, etcétera. Es muy difícil. Entonces, en México mucho menos hay estudios, pero se presume que sí puede haber deficiencia de ellos por la misma mala absorción. Sí puede haber desnutrición, porque también en estos pacientes puede haber anorexia, y la anorexia muchas veces puede ser por miedo al comer. La pérdida de peso y, bueno, el linfoma intestinal es un caso aparte y es muy poco frecuente. Para abordar al paciente, también esta es una parte práctica tipo taller, primero nosotros debemos considerar que hay que ubicar al paciente en diferentes fases. No sé si ustedes están familiarizados con este proceso de cambio. Cuando vamos a lograr un cambio de conducta, se usa más que nada en un modelo de obesidad. Pero en la enfermedad celíaca primero hay una conducta de precontemplación en donde uno concientiza y le explica con mucho detalle al paciente. La siguiente es la contemplación, los pros y los contras de una dieta sin gluten, que definitivamente se va a sentir mejor. Y la entrevista emocional, si el paciente de veras quiere, se siente contento, se siente con esperanza, se siente con miedo, ¿cómo se siente? Después de la preparación, donde nosotros debemos pactar objetivos y compromisos, decir, bueno, vas a venir en 2 meses, te vas a pesar en tu casa cada mes, etcétera, ¿no? La acción terapéutica, que propiamente es la maniobra, que es lo más complejo. El mantenimiento, que también esto, muy al principio, yo lo que sí recomendaría a nivel también talleres, primero una dieta con alimentos que no sean industrializados, puros naturales, que se sabe que no contienen gluten, y posteriormente podemos incursionar en los productos que sí pueden llegar a contener gluten por contaminación cruzada o por industrialización. Entonces, el mantenimiento requiere muchas habilidades y refuerzos positivos, y finalmente, cuando hay recaídas, pues sí, hacerle un poquito de coach del paciente, ¿no? Algo piqué, no sé. El proceso de cuidado nutricio es, como ustedes conocen, un abordaje sistémico para proveer cuidado nutricio al paciente. Y el primer componente sería la evaluación nutricia, que, como yo les comento en forma práctica, yo nada más pesaría al paciente cómo está con relación a su peso, su índice de masa corporal, quizá también algo de masa muscular, cómo está, y poca cosa más, anemia, osteoporosis, etcétera. Después es el diagnóstico de la enfermedad, definitivamente lo tiene el médico, que se complementa con el diagnóstico nutricio, si está incluso, como yo les comentaba, en sobrepeso o en obesidad, porque a veces cuando ya intentaron algunas dietas, pues consumen alimentos que son poco recomendables. La intervención y después el seguimiento y evaluación.
Es un paciente que realmente pues, hay que dar un seguimiento estrecho muy al principio y ya poco a poco van a ser pacientes muy, muy experimentados, ¿no? Como les comentaba, que incluso puede haber una ganancia de peso, anemia y osteoporosis, también hay estas deficiencias que son importantes y las que clínicamente se reflejan más son hierro, vitamina B12 y ácido fólico. El paciente está fatigado y también, como decía el doctor Remes, las mujeres pierden sus bebés por una anemia. La dieta libre de gluten no significa simplemente quitar trigo, avena y centeno. También es sustituir estos granos. Por eso yo digo, es muy cuestionable que una dieta sin gluten o libre de gluten tenga poca fibra. ¿Por qué? El trigo tiene fibra, es verdad, pero el maíz también. O sea, el elote tiene muchísima fibra, el ollejo, ¿no? El arroz es verdad que no, se consume pulido. La papa se podría consumir con cáscara. La avena tiene muchísima fibra y betaglucanos. Sin embargo, la avena muchas veces está contaminada cruzadamente por los lugares, los sitios donde se almacena y entonces hay que tener cuidado. Les voy a hablar más adelante de lo que es la certificación de estos productos y evitar algunos alimentos que contengan gluten no aparente. Además, una vez que se hace una dieta libre de gluten, tratar de enseñar al paciente a leer etiquetas, listas de alimentos que los pueden contener, ensayo-error, y los papás son muy importantes para los nenes. Rápidamente, no trigo, sí maíz. Lo de la izquierda es arroz, fíjense, es también un cereal. La papa, que es un tubérculo, y la avena, que mientras no esté contaminada no hay ningún problema en su consumo. Y estos son algunas fotografías de algunos cereales que hay que tener mucho cuidado de las tiendas orgánicas porque hay muchos pacientes que creen que el espelta, el camuti, el triticale son nombres muy interesantes, pero son unos híbridos de trigo directamente y por híbridos que son también tienen gluten y que sí resulta ser muy inmunogénico. Además, en cambio, podemos consumir sin ningún problema arroz, maíz, sorgo, va todo en orden, ¿no? Les quiero presentar estas fotos del sorgo y del mijo que se consumen mucho en África, el tef, el alforfón, la quinoa, que está muy de moda, y el amaranto, que ellos son primas y no son cereales, pero sí aportan más o menos lo mismo que unos cereales. Los alimentos que definitivamente debemos estar muy conscientes de evitar son los quesos para untar. Hay que aprender a leer etiquetas, hay que saber mucho de tecnología de alimentos. Los almidones pueden o no ser derivados del trigo, pueden ser de la papa, pueden ser del maíz, por ejemplo, y no tener gluten. Pero hay que leer etiquetas y también ver si hay certificaciones. Embutidos y patés, salsas preparadas, sopas enlatadas y un sobre definitivamente, y el consomé por el glutamato monosódico, que puede o no puede contener gluten según su fabricación. Y los alimentos que no lo van a tener, la leche y lácteos, no tendrían por qué, a menos que hayan algunos lácteos que mira que tienen una mermelada, que tiene almidones, bueno, pues así, por eso hay que leer etiquetas. Pollo y carne, pero claro, si es un pollo empanizado, no, que ya está listo, ya está preparado, pues hay que tener cuidado. Un pollo sazonado, hay que tener mucho cuidado. Pescado, mariscos, fruta, verdura, aceites y salmueras. ¿Sí saben lo que es salmuera? Agua con sal, lo que tienen las verduras enlatadas, ¿no? Bueno, y en cuanto a industrializados, los alimentos que son industrializados tienen una enorme ayuda porque el paciente ya no se excluye, ya puede por fin consumir sus propios hotcakes preparados en casa. Esto es algo muy importante que no lo puse en la presentación, pero lo cierto es que el celíaco en su casa debe tener sus propias cucharas, sus propios platos, porque es verdad que sí, esa es la contaminación cruzada que con partes por millón puede tener síntomas nuevamente y se desespera, ¿no? Entonces, por mucho que lo lavemos, hay que tener mucho cuidado con esta contaminación cruzada. Y los cereales que, como les comentaba, que se sustituyen por estos, es muy importante. Además, en el etiquetado, que es una información y es un derecho de los pacientes, en México no hay una legislación que lo regule, debe ser veraz, suficiente, comprensible y no debe prestarse a confusiones. Aquí nosotros vemos que un alimento que no es natural nunca está etiquetado. Bueno, hay veces que sí le etiquetan y me da mucha risa, ¿no? Dicen, bueno, el agua mineral, dicen que contiene agua. Bueno, ¿y para qué me lo dicen, no? Entonces, no es lo mismo unas fresas que un pote de mermelada de fresa, ¿no? Donde sí podrían venir los ingredientes. Y como ustedes ven, yo allí circulé que dice harina integral de trigo, ¿no?
más otros ingredientes. La información debe tener denominación del producto, lista de ingredientes, cantidad neta, caducidad, conservadores, modo de empleo, empresa, lote y lugar de origen, cosa que muchos productos en México no lo tienen. Y estos productos ayudan a mejorar el intestino, a disminuir los síntomas, a aumentar, sobre todo como les comentaba, calidad de vida. Y los lineamientos para el etiquetado pues no están muy instrumentados en México, simplemente hay algunos productos como los que están repartiendo aquí en la zona de stands, donde viene la espiga que bueno es derivada de diferentes asociaciones, espiga tachada, y luego bueno vienen una serie de leyendas que pueden decirte el tipo de aditivos, etcétera, ¿no? O que si tienen 20 o 200 partes por millón, que eso también en legislación se refiere a alto o bajo o libre de gluten, ¿no? Además, la declaración de los aditivos, que es muy importante, sobre todo que dijeran los productos libres de gluten, almidón de papa, almidón de tapioca. Ah, bueno, eso ya es muy diferente, ¿no? Entonces, lo ideal es una dieta cero, es una dieta sin gluten que no existe. En la enfermedad celíaca no hay nada de dieta baja en gluten. La dieta debe ser libre en gluten. Y si contiene algo de gluten, pues ya va a ser baja automáticamente, pero en principio debemos apuntar hacia una libre en gluten. Y el reto, pues es lo que les comentaba el doctor, durante 6 semanas, son más o menos unas 2 rebanadas de pan durante unas 6 semanas. 20 partes por millón se pueden decir que son libres, 200 son muy reducidos y eso como depende de cada asociación de celíacos. FAST es un sello de las asociaciones en España y en México Acelmex también se dedica a certificar estos productos. Los problemas con el etiquetado es que no sea legible, no se comprenda, la fórmula sea muy larga y nos perdemos, nos da flojera, que puede contener trazas, que dice sin gluten, aunque tenga 20 partes, no diga la procedencia, que está, digamos, en italiano o en alemán, o que diga nueva formulación, y esto confunde mucho a los pacientes. Cuando no es necesario, como les comentaba, la sal, porque va a tener gluten, ¿de qué forma, no? Los jugos de frutas, etcétera, los refrescos, ¿por qué lo van a tener, no? Y en los pacientes que tienen enfermedad celíaca es muy importante lo siguiente. En primer lugar, definitivamente ver los síntomas. En segundo lugar, ver el peso. Se dice también, y esto estoy intentando descartarlo, compartirlo con un protocolo, es una invitación, doctor Remes y otros doctores, de decir que el enfermo celíaco que tiene una dieta libre de gluten no necesariamente sube de peso, no necesariamente tiene más estreñimiento, no necesariamente desarrolla síndrome metabólico. Sí, hay una nutrióloga atrás que esté muy debidamente capacitada, que lo oriente y que vea que hay otras fuentes de hierro, hay otras fuentes de calcio, hay sobre todo otra fuente de fibra y que también se puede realizar ejercicio, es una modificación también de hábitos. Por eso yo les comentaba de estos 5 procesos de el cambio de hábitos, ¿no? El peso es importante, la anemia y osteoporosis, que muchas veces tardan en recuperarse igual que una mucosa. La osteoporosis puede tardar 1 año y medio, 2 años, igual a veces que la mucosa intestinal. Y algunas manifestaciones dermatológicas que en realidad no son demasiado frecuentes en los celíacos que vemos. Sí que puede darse y sí que está más asociado, pero no es una condición sine qua non. Al final, como les comento, no necesariamente hay una deficiencia de vitaminas nutrimentales, no necesariamente el paciente sube de peso y yo creo, apuesto a que no necesariamente tiene mayor síndrome metabólico. Muchas gracias.